Bien, llegó la hora de empezar a hacer un refactor para que esto quede mejor. A lo que digo es, hicimos como las prácticas iniciales de todo esto, pero nos falta muy poquito para terminar de hacer un refactor completo. Tenemos nuestra aplicación que ya levanta bien, sabemos que funciona de una forma correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero hacer un refactor para entender una diferencia entre el for future y el for root, desde la inyección de dependencias, y luego para empezar a entender por qué a veces tenemos que dispatchar o no eventos. Para eso, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a nuestro reducer general, aquel que vimos en los primeros videos, donde tenemos ciertas configuraciones, y recuerdan que creamos un selector que lo que hace es tomar getOuth, que es de la forma que tomamos el out anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es hacer unos exports de otras constantes, ¿no? Que van a ser los que nosotros vamos a ir necesitando. GetOutLoading, bien, que lo que haría esto es directamente, vamos a hacer un createSelector, esto como no cambia, ¿y qué le vamos a pasar? Bueno, le vamos a pasar casi lo mismo que acá, pero con una pequeña diferencia. En el FromOut lo que vamos a pasar es el GetOutLoading. Bien, ahora se me declaró en algún lado. Bien, esto lo vamos a borrar. Bien, entonces ahora lo que hicimos tanto con el loading lo vamos a hacer con el error. Entonces vamos a escribir error acá. Y en el getOut tenemos una opción llamada error. Bien, entonces el primer paso de hacer esto es hacer específico cada una de las cosas que queremos retornar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro login component. Y dentro de nuestro login component, recuerden que nosotros traíamos FromOut. Y FromOut lo traíamos de nuestro reducer. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer fue decirle al store que es un any para que sea el general. Y acá hacer un state.out.error. Bueno, esto lo podemos cambiar si lo que hacemos es directamente traer el reducer general. Al traer el reducer general, lo que vamos a hacer es reducers. Acá estamos. Traemos el reducer general y vamos a cambiar un poco esto. ¿Por qué? Porque primero que el store no va a ser el any, sino que va a ser FromOut.state. Bien, o sea que vamos a traer solamente los estados que tiene FromOut. Esto lo que quiere decir es que va a tomar los estados de la future y no del root. Y por otro lado, esto, en vez de hacer state.outError.error, out.error o out.isLoading, lo que vamos a hacer es un FromOut. Y acá usamos el getOutError. Como así, acá abajo vamos a hacer lo mismo. FromOut.getOutLoading. De esta forma, lo que acabamos de hacer fue especificar nuestro store y además elegir las funcionalidades que nosotros habíamos escrito. Eso hace de que nuestra aplicación siga funcionando como estaba antes, pero con un store específico, no con un store general. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Recuerdan de que teníamos un error. Cuando ponemos entrar, va a esperar los 5 segundos y lo que va a pasar es que va a ir al otro effect, que es el logged, y dice que está despachando una acción inválida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a modificar un poco el efecto. Vamos a ir a nuestro effect, bien, y dice login effect, que hace un map de response, que hace un new logged user, y luego logged user lo que hace es generar un mapa con un console log y retornar un efecto vacío. Al retornar un efecto vacío, lo que haríamos es no estar despachándolo. Lo que pasa es que no es una muy buena práctica esto. Está bien, pero no sería lo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es borrar el map directamente y agarrar el tap, que simplemente lo que hace el tap es ejecutar algo directamente. Se suele usar para el console log. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir al tap directamente que haga un disrouter router.navigate y le vamos a decir que navegue a chats. Recuerden que vamos a hacer un chats, entonces necesitamos navegarlo con eso. Vamos a ver si cerramos todo bien. Hay una de más. Bien.
Entonces, vamos a necesitar router, porque necesitamos hacer un navigate. Entonces vamos a ir a nuestro constructor y vamos a hacer un private router del tipo router. Bien, ahora que ya importamos el router y ya podemos manejar nuestra ruta, el problema va a ser el siguiente. Seguimos con el mismo problema. Tenemos que ejecutar un dispatch que no queremos, porque queremos que termine con esto. O sea, que no haya ningún otro side effect. Entonces, algo interesante es que todos los annotations pueden tener alguna serie de datos extra. En este caso, vamos a decirle que haga un dispatch false. Entonces le vamos a decir que no haga ningún tipo de dispatch acá. Todos los effects, algunos reciben o no reciben parámetros, otros son opcionales. Por ejemplo, component es como el más común de todos los annotation, que recibe un selector, un HTML, un CSS o una lista de CSS, ¿no? Entonces, bien, ya le vamos a decir que dispacha en falso, o sea que no va a dispachar nada. Y vamos a tener que hacer un pequeño cambio en las acciones. Bien, ¿por qué? Porque en nuestras actions tenemos que recibe un isLoading, un boolean, está bien, un error y un user. Que le va a mandar un user, así que hasta ahí estamos perfectos. Y bueno, ya tenemos el cambio desde antes, así que no vamos a hacer ningún cambio, pero es importante entender que recibe un isLoading, un error y un boolean. Bien, entonces, ¿qué nos queda cambiar en sí? Nos queda cambiar el auth method, porque el servicio lo que tiene es algo que no está del todo bien, ¿no? Preguntamos, emulamos un true y si no emulamos un false, pero el problema es que le vamos a pasar ahora un user.user acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle a user 3 puntos. ¿Por qué? Porque viene un objeto user y nosotros que tiene un user adentro, entonces lo que nosotros queremos hacer es iterarlo. En el fake login, ¿no? Que pregunta si es lo mismo, vamos a hacer user.user, así estamos seguros de que va a entregar eso. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Bien, si está bien va a retornar un true, pero si está false, en realidad yo no quiero retornar un false, sino lo que quiero hacer es que pase por el efecto de error. Entonces vamos a hacer un return de un throw error, y adentro del throw error podemos ponerle cualquier cosa, invalid, username or password. En realidad a nosotros esto casi que nos da igual, porque al retornar un error, si ven nuestro efecto, lo que hace es ejecutar un login user error, bien, que es este de acá. Entonces, viendo en el efecto, el login user error lo que hace es retornar un error y decir, bueno, tengo un error, estoy retornando un error, por lo tanto lo que va a hacer es ejecutar el error. Entonces, bueno, vamos a grabarlo. Una vez que lo tenemos, vamos a ir a nuestro código, vemos que se ejecutó todo bien. Si le damos al login con los datos válidos, vamos a ver que se ejecutó el tab del login user y hizo un router navigation a algo que no tenemos, ¿no? Pero lo que quiere decir es que funcionó correctamente. Vamos a recargarlo y vamos a borrar algún dato para ver qué es lo que pasa. Voy a achicar un poco esto y voy a poner entrar. ¡Poc! Y da error enseguida. Login error, invalid user o password, ¿no? Que fue lo que accionamos. Dice que es inválido el user o password. Y en el state, en el router, nos da que hay un error. Bien. Entonces nos dice que auth user es un array 0, token es 0 y error es email or password incorrect. Is loading is false, por eso no cargó el loading acá. Y el action quedó el action que dio esto fue el login user. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en realidad cuando hacemos un throw error, lo que va a recibir nuestra acción es un error. Por lo tanto, en el efecto, lo que va a hacer es ejecutar el error. Cuando nosotros dijimos que en el error, que es un catch error, porque estamos cacheando un error real, le dijimos que va a ejecutar un efecto secundario, que es login user error, que es este de acá, que lo que hace es retornar que hay un error. Luego, el login user ya no pasa, entonces este side effect que tiene un dispatch false no va a pasar nada. El de arriba va a hacer es dispachar el error, por eso vemos abajo el token en nuestro HTML. Recuerdan que teníamos un error async. Entonces, con este pequeño refactor ya tenemos la forma correcta de hacer las cosas. Mejor dicho, tal vez son las buenas prácticas. Lo que hicimos en los videos anteriores era como mantener un origen y ir caminando por los pasos de NGRX. Ahora nos metimos un poco más en las buenas prácticas, debido a que
diferenciamos entre nuestro auth model, que tiene un efecto, que es un for future, que es el effect. Por lo tanto, lo que le decimos es, yo voy a usar los efectos que tiene el future, que sería nuestro módulo. Como así utilizamos en nuestro reducer esos efectos que lo estamos trayendo de acá arriba, desde el auth. Entonces, para entender un poco mejor, nuestro layout, que sería el HTML junto, o sea, el componente en sí, ¿no? El HTML, el CSS y el componente van a utilizar lo que tiene su módulo. Por eso cambiamos el state total por este de acá, el chiquito. Pero, a su vez, entendemos de que algunos de esos datos los queremos compartir. Entonces, lo que hicimos directamente sobre el reducer fue decirle, bueno, de los auth, tomalos, ¿sí? Y si los necesito, los puedo entregar de esta forma. Entonces, para hacer un repaso rápido, el reducer general toma todos los futures que tenemos. Luego, en nuestro componente, lo que vamos a hacer es tomar directamente el de nuestro future por medio del general. Y en nuestro effect ya generamos side effects, que los tiene el login. Uno es el logetUser, que no despacha otros side effects. Y otro es el login user error, que despacha un efecto que lo que va a hacer es modificarnos el state. Luego, en el servicio, lo que hicimos fue cambiar un poquito los datos que venían para hacer una configuración correcta y retornar un error. Recuerden que cuando hacemos un login real, lo que va a pasar es que en realidad este delay no existe, pero es el delay que nosotros tardemos en involucrarnos con el endpoint. Y ya sea el error o la respuesta correcta, van a pasar por acá. Pero recuerden de que si quieren manejar un error como tal, y no poner un if error, porque no sería lo correspondiente, deberíamos hacer un throw error. Esa es la forma correcta de decirle, el error pasó por acá y nosotros necesitamos movernos de esta forma. En el próximo video ya vamos a estar jugando con algunas cosas más, tales como son schematics y algunas cosas que nos van a facilitar un poco el momento de empezar a trabajar con esto, ¿no? Es como que ahora por cada cosa tenemos que crear un montón de carpetas, un montón de archivos y un montón de cosas. Así que no se pierdan el próximo video en el cual vamos a mejorar un poco los tiempos de creación.